Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Laboratorio de Antropología Aplicada a Casos de Violencia Feminicida tiene algunos meses que inició sus actividades. Sin embargo, desde hace varios años este tema está inmerso entre la vida académica de aquí del Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar con dos mujeres que forman parte de este equipo que atiende este laboratorio, único en su tipo a nivel nacional y que aporta pruebas periciales para resolver casos de feminicidio. Esta realidad está presente en la vida de miles de mexicanas. Los invitamos para que conozcan más de este tema. Comenzamos. ¿Sabes cuáles son las 7 razones para tipificar un feminicidio? También conocidas como las 7 razones de género. La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas. En el Código Penal de San Luis Potosí, ubicado en el artículo 135, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida de una mujer por razones de género. Se considera que existen al menos 7 razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, docente o laboral o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación o superioridad entre la víctima y el agresor. Exista en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo. Se haya infligido a la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida. Existen antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, económica o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual relacionados con el hecho delictuoso del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado o arrojado en algún lugar público. Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida del Colegio de San Luis busca favorecer la incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la justicia para las víctimas y personas ofendidas a causa de la violencia feminicida mediante una estrategia de socioantropología aplicada desde el enfoque de género y feminismo jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar en torno a un laboratorio que está trabajando desde hace ya varios meses y que ha tenido resultados muy interesantes, resultados que tienen que ver no solo con estudios académicos o hallazgos de investigación, sino que se ha propuesto un impacto y una utilidad en el día a día de varias personas y tiene que ver con un fenómeno que, bueno, pues tristemente se ha vuelto parte de la realidad cotidiana de los mexicanos y es la violencia feminicida. Y estamos hablando justamente del Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de la Violencia Feminicida, que ya habíamos tenido en varias ocasiones a la doctora Mónica Luna, quien lo encabeza, platicando sobre este tema, pero bueno, pues ya a varios meses de estar trabajando con todo un equipo, bueno, pues justo queremos repasar un poco qué están haciendo, qué es lo que se ha hecho y vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Nos acompaña la antropóloga Gloria Mejía, quien es parte de este equipo de trabajo. Gloria, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias.
También nos acompaña Samantha Costa, que bueno, pues ella también es parte de este importante equipo de trabajo, se formó también en una parte de su trayectoria profesional y academia aquí en el Colegio de San Luis, así que también la damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Samantha. Gracias, Lidia. Bueno, pues vamos a platicar con ellas porque, bueno, vamos a partir primero de que nos vayan un poco explicando qué es este laboratorio de antropología aplicada para la atención de la violencia feminicida, qué es y qué hace. Cuéntanos un poco. Bueno, pues el laboratorio básicamente es un espacio institucional que tiene como principal objetivo la promoción y la incorporación de la perspectiva de género en lo que son los procesos de procuración de justicia, en los casos específicamente de violencia feminicida y feminicidio. Lo que se hace es trabajar, digamos, en conjunto en diferentes áreas, principalmente lo que tiene que ver con incidencia, con educación, es decir, a través de capacitar a cierto grupo de personas, y también la parte de producción y divulgación del conocimiento, ¿no? En lo que tiene que ver o toca específicamente desde la parte de socioantropología y feminismo jurídico, atendiendo específicamente estos dos temas, ¿no? Porque en realidad pues son varios en los cuales podrían entrar estas dos áreas de conocimiento. Sin embargo, nos enfocamos en lo que es la violencia feminicida y el feminicidio. ¿Por qué es importante incorporar esta visión de antropología en un tema como la violencia feminicida? Sí, bueno, la violencia feminicida no nada más, es toda esa violencia extrema contra las mujeres que puede culminar en un feminicidio. Y es importante la mirada antropológica porque, digamos, jurídicamente hay un tipo penal que habla del feminicidio, sin embargo, pues es muy rígido, ¿no? Como lo es el derecho, y también es muy técnico, ¿no? En cuanto a las razones de género que se incorporan en ese tipo penal. La antropología lo que hace es hablar de los contextos en los que sucede esa violencia feminicida y permite profundizar en esas razones de género para establecer si se acreditan o no de acuerdo al caso que se presente. Y entonces pues sí es como complejizar un poco una situación que desde el derecho pues se ve muy rígida, ¿no? Si pasó esto o esto. O sea, si se agredió a una mujer, desde el derecho, digamos, se puede tipificar como un delito común, pero hay ya también dentro del marco legal algunas consideraciones para que no se le etiquete, digamos, de manera así simple y sencillamente como, sí, fue un asesinato o fue sino que fue por razones de ser mujer, digamos. Exacto, es aquel asesinato que se hace en contra de una mujer por el hecho de ser mujer, pero eso, pues esa explicación suena como, pareciera muy sencilla y hasta un poco banal, ¿no? En realidad hay que profundizar cuáles fueron las motivaciones de género que están insertas pues en una cultura que es machista, que es misógina, que desprecia a las mujeres, que las subordina, y de acuerdo a los contextos en donde esas mujeres están interactuando con estos agresores, pues es que se da la violencia feminicida. Y entonces la antropología lo que ayuda es precisamente a explicar de manera amplia cómo sucedieron los hechos, en qué contexto, y entonces sí, con el tipo penal, encuadrar en las hipótesis que tiene el tipo, pero haciendo una explicación compleja del fenómeno o del caso. Cuéntanos, Samantha, ¿qué están haciendo en estos momentos? ¿Llevan algunos casos ya en particular? ¿El laboratorio a quién va dirigido? ¿Quién puede tocar la puerta si es que está abierto, digamos, a todo el mundo? Sí, como bien lo dijo la maestra Gloria, se trabaja con esta parte de antropología, entonces hay una herramienta, ¿no?, que generalmente se ocupa en este tipo de casos, que son las periciales, ¿no?, peritajes socioantropológicos. Entonces, lo que hace el laboratorio o lo que pretende ser es una especie de espacio recolector, ¿no?, de las solicitudes de estos peritajes y reunir, digamos, a quienes tienen la necesidad en este tema de justicia con quienes tienen los conocimientos y las habilidades para poder brindarles ese apoyo, realizar los peritajes y que esta sea una herramienta más que abone en su proceso, ¿no?, de búsqueda de justicia para las víctimas indirectas de este tipo de delitos, y digamos que pueda impactar de manera positiva, ¿no? Desde el laboratorio
bueno, la doctora Mónica Luna tiene amplia trayectoria en el tema y ha trabajado con diferentes casos, y desde el laboratorio pues tenemos colaboradoras, ¿no?, que realizan estos peritajes, y sí se han trabajado algunos casos. Creo que la maestra Gloria por ahí nos puede platicar de uno en particular que justo ayer logró sentencia. Entonces, sí, estas herramientas que son los peritajes socioantropológicos sí funcionan. La labor de la doctora Luna es prueba de ello, y lo que hacen las colaboradoras en ese sentido también. Sin embargo, pues son complejas, ¿no?, de realizarse. Ahora, ¿quién puede tocar la puerta? Básicamente las víctimas indirectas, en este caso, son las personas que le sobreviven, ¿no?, a una víctima de feminicidio y que están llevando este proceso. En caso, por ejemplo, a lo mejor de una tentativa o demás, puede ser también la misma víctima, y hay todo un proceso, ¿no?, jurídico. Pero dentro del laboratorio, pues tenemos ahí nuestra página de internet que está vinculada a la página del colegio. Entonces ahí tenemos un formulario también para que puedan llenar ahí los datos, ponerse en contacto, explicar su caso, solicitar la información, en general en redes. Entonces, quien sea que necesite bien la orientación o bien el servicio ya de manera específica, lo puede solicitar. Si es únicamente una orientación, también nosotras lo podemos atender. Si compete, pues adelante, damos seguimiento, y si no, también se les comunica, ¿no?, porque no todos los casos son susceptibles de llevar acompañamiento de laboratorio por la temática tan específica, pero bueno, de cualquier manera, si llega una solicitud, se atiende y se les da respuesta, y se les puede canalizar en algún momento cuando no es competente de nosotros. También, entonces, estas pruebas periciales para abordar algún caso de violencia feminicida está abierto, digamos, a la población, a las víctimas directas o indirectas, y también la autoridad está legalmente, digamos, el marco legal dado para que se incorporen estas pruebas periciales. Sí, digo, la tiene que solicitar obviamente dentro de su mismo proceso, ¿no? O sea, es importante que las víctimas indirectas conozcan que existe esta herramienta. ¿Por qué? Porque dentro del proceso puede haber desconocimiento y en algún momento pudiera, ¿no?, sugerir la herramienta. Y en todo caso, pues son quienes llevan la investigación, quienes tienen que tener este conocimiento y quienes están facultados para solicitar este peritaje, ¿no? Entonces, dentro de los especialistas que llevan o que están capacitados para elaborar estos peritajes, pues bueno, hay todo un registro, ¿no?, y ya se tiene la experiencia. Por ejemplo, en este caso la doctora Mónica Luna, bueno, ya se sabe que se trabaja, que es una experta en este tema, las colaboradoras también. Entonces es mucho más sencillo ubicar quién, y cuando se lleva esta temática, pues son los mismos procuradores de justicia quienes pueden también solicitar, ¿no?, y saben, ¿no?, en un momento dado quiénes son los especialistas peritos que han llevado estas temáticas. Tienen, ya mencionaba Samantha, una página en donde están constantemente renovando información. Está alojada también, pueden llegar a ella, digamos, desde la página del Colegio de San Luis, pero si tienes el nombre de la página y redes sociales que de una vez nos pudieras compartir. Sí, de hecho la página es LAAAVF, ¿sí?, de LAF, .colsan.edu.mx, y pues sí, se llega desde la parte de laboratorios del colegio, ahí pueden llegar. Se tiene una página de Facebook también, que está nombrada así como el Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de la Violencia Feminicida. Y bueno, pues básicamente ese es como el medio de contacto, ¿no?, con el laboratorio. Vamos a ir platicando con nuestras invitadas porque nos estarán compartiendo, bueno, pues algunos menciones, conceptos aplicados desde un caso, desde un ejemplo, que creo que es un poquito más fácil entender desde nuestra perspectiva, desde nuestra ignorancia ciudadana, siempre digo yo, porque ellas que son las expertas nos harán favor de compartirnos, por ejemplo, qué son estas periciales, en qué consisten, y bueno, explicarse a partir de un caso en particular. Creo que nos puede ser un poquito más sencillo entender todo esto. Vamos a una pausa y regresamos, continuamos aquí en Hablemos. Desde hace varios meses el Colegio de San Luis tiene un equipo de expertas, de especialistas involucradas en ayudar a otras mujeres y sus familias en torno a este tema de la violencia feminicida. Se trata de este laboratorio de antropología aplicada para la atención de la violencia feminicida.
Y bueno, estamos platicando con Samantha Acosta y con Gloria Mejía, quienes son parte de este equipo de trabajo del laboratorio. Quedamos de preguntarte, Gloria, ¿qué son las periciales en antropología social con perspectiva de género en casos de violencia feminicida? Sí, la pericial en la antropología social con perspectiva de género es un medio de prueba. Hace rato preguntaba si existe algún marco normativo que sustente, digamos, la presentación de esta prueba en una investigación y posteriormente en un juicio, y sí, efectivamente, a partir de las sentencias de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2 casos emblemáticos de muertes violentas de mujeres, se estipula la obligación del Estado mexicano para toda muerte violenta de mujer ser investigada como feminicidio y con perspectiva de género. Son los casos de Mariana Lima y de Carla Pontigo, que por cierto es un caso de San Luis Potosí, que se presentó aquí en San Luis Potosí. Entonces, la pericial es una prueba más que entra en el conjunto de pruebas periciales que se presentan como parte de la investigación y que se debe defender en juicio oral para poder, digamos, acreditar las razones de género del tipo penal. Ya dije que a través de este tipo de estudio, pues lo que se hace es profundizar en el contexto y cómo fueron sucediendo, digamos, los hechos desde la perspectiva de la violencia, digamos, feminicida, violencia de género, ¿no? Tenemos algunos conceptos que son los que más utilizamos, como por ejemplo el concepto de misoginia, que no es solo el odio hacia las mujeres, que es como regularmente lo entendemos, sino todas aquellas conductas que denotan el desprecio hacia las mujeres, por ejemplo. También hay otro concepto que es el continuum de violencia, y se reconoce que el feminicidio, las muertes violentas de mujeres y la violencia feminicida no es un acto que sucede de repente y de manera espontánea por una persona que enloqueció, que tuvo un ataque psicótico o alguna cosa así. Que se enojó mucho y la mató. O se enojó mucho porque la mujer no obedeció, sí tiene que ver con esos roles y estereotipos de género en donde los hombres feminicidas piensan que las mujeres están subordinadas a su poder y tienen que hacer lo que ellos digan. La violencia feminicida también tiene un mensaje hacia la sociedad y una pedagogía que le llaman, académicas ya han hablado de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Regularmente las muertes violentas por mujeres, los feminicidios, la violencia feminicida, sobre todo los feminicidios, denotan una hazaña y un exceso de violencia en el cuerpo de las mujeres. Y entonces precisamente la pericial ayuda a ir relatando, digamos, todos estos hechos y que se dan en un contexto específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un feminicidio, por ejemplo, en el estado de Chiapas, que también ya más adelante hablaremos de cómo también estamos colaborando con la Fiscalía de aquel estado. Muchos de los feminicidios se dan desde las relaciones de pareja, ¿no? O sea, las relaciones así de pareja, el esposo que asesina a su mujer por razones de género, pero mucho en ese contexto. Existen otros contextos como que se puede dar en un contexto de narcotráfico, por ejemplo, narcomenudeo, en un contexto de desaparición de personas, de trata. Entonces vamos desglosando, digamos, un poco y vamos explicando cuál es ese contexto que permitió esa violencia feminicida y que llegara a un feminicidio. Hay un caso que nos contaba fuera de la transmisión la doctora Mónica Luna hace algunos días y que ustedes han acompañado, el caso de una mujer muy joven que se llamaba Fernanda y que tuvo digamos, la intervención de ustedes. Cuéntanos un poco sobre el caso de Fer. Sí, el caso de Fer, digamos, de alguna manera también da origen al laboratorio, que es un caso que es el primero que se presenta a la pericial en antropología aquí en San Luis y que se defiende en juicio oral. Y bueno, lo que se presentó en la pericial ayudó mucho precisamente a que los juzgadores entendieran ese contexto en el que había sucedido ese caso y entonces se pudiera emitir una sentencia condenatoria, y no solo una sentencia condenatoria, sino con la pena máxima que existe en el Estado para el tema de feminicidio, para el delito de feminicidio. Fer era una joven de 22 años que estaba en pareja, ¿no?, con una persona que se dedicaba al narcomenudeo. En la historia de su relación iban y volvían, ¿no?, o sea, como que rompían y volvían a andar, pero en esos ires y venires de repente Fer también empieza
pues a vender drogas para él, ¿no? Empieza a estar involucrada en algunas actividades que tienen que ver con ese medio, digamos, criminal, en el que este joven también, una persona muy joven, la pareja, el feminicida, ¿no? Y entonces también después él empieza a quererla involucrar en otro tipo de actividades, como quererla prostituir para que sus clientes estén más contentos, digamos, y tener otro tipo de servicios. Entonces la empieza a involucrar cada vez en más actividades delictivas que tienen que ver con esa actividad. Sin embargo, pues siempre desde ese lugar de subordinación, de violencia, de manipulación en contra de ella. Entonces, bueno, pues un día quedan de verse, ¿no? Fernanda dice que quedó de verse con él, sale de su casa en la noche y ya no se vuelve a saber nada de ella. Más tarde, ya a medianoche, esto fue como a las 9 de la noche, un poco más tarde, a medianoche, su mamá recibe una llamada donde se escuchan gritos: mamá, ayúdame, me están llevando. Se cuelga la llamada y no vuelve a haber comunicación. Entonces empieza un proceso de búsqueda, ¿no? Se hace la alerta de búsqueda de personas, la familia, sobre todo la madre de Fernanda, pues está en todo un proceso de búsqueda, abren páginas de internet, bueno, todo un proceso bastante arduo que duró alrededor de 5 meses. Y después, una persona que estaba contratada como albañil para hacer un trabajo en una casa en específico, que era la casa en donde vivía esa pareja de Fernanda, van a poner piso en el patio, y entonces está pues haciendo su labor ahí de rascar, escombrar y demás, y encuentra una osamenta que después da la noticia a la policía, y después de hacer todas las indagatorias, bueno, pues se descubre que es el cuerpo de Fernanda. Entonces él estuvo conviviendo con el cuerpo de ella durante todo ese tiempo, porque él siguió viviendo en esa casa, y era una casa súper chiquita, o sea, era como un cuartito y el patiecito, y ella la tenía ahí. La había maltratado muchísimo, había violencia sexual, la había maniatado, la había amordazado, y bueno, pues ahí la dejó, ¿no? Entonces, parte, digamos, del trabajo ministerial es solicitar esta pericial en antropología, porque está definida en los protocolos de actuación ministerial con perspectiva de género, es decir, la pericial en antropología sociocultural es parte de los protocolos que existen en esta materia, y entonces, bueno, buscan precisamente a la doctora Mónica Luna para poder hacer esta pericial. Empezamos a trabajarla en conjunto, y a partir de ese caso, pues nos empezamos a dar cuenta que había más casos, empezaron a llegar más solicitudes, y eso de alguna manera da origen a institucionalizar este trabajo a través del laboratorio. ¿Qué habría pasado si no se incorpora esta perspectiva de la antropología en este caso? ¿Hubiera pasado como un delito más? ¿Hay penas diferentes? ¿Cuál es la importancia de que sí se haya involucrado este aspecto? Sí, al hablar desde la perspectiva de género podemos demostrarle al juzgador cómo esta persona tiene pues un desprecio profundo por las mujeres y conductas que son sumamente violentas hacia las mujeres. Entonces, si no se hubiera presentado la pericial, había suficientes elementos de prueba para generar una sentencia desde nuestro punto de vista. Sin embargo, probablemente le pudieron haber dado una pena menor. Al estar nosotras en juicio defendiendo la pericial y explicándole al juez todo lo que significaba cada una de las conductas que él tuvo, en este caso encontramos las 7 razones de género que existen en el Código Penal. Eso no siempre pasa. A veces es una, a veces son 2. En este caso en particular estaban las 7 razones de género. Y entonces le fuimos explicando al juez qué significaba cada una de esas conductas y cómo laceró la vida, no solo de Fernanda, sino de su familia y de su hijo, que pues dejó un hijo, pues que era un bebé en ese momento. Y también la pericial hace un desglose de los daños en las personas a través de, pues la pericial se hace con las, con las técnicas propias de la antropología. Hacemos trabajo de campo, etnografía, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces podemos detallar los daños en la familia y entonces hacer algunas propuestas de reparación integral del daño, que también es una parte muy importante que aportan las periciales. Entonces, gracias al trabajo de esta pericial, lo que se logró fue una sentencia máxima de 70 años para este feminicida, que probablemente si no hubiera estado la pericial, podría haber sido una pena menor,
o a lo mejor él pudo haber apelado, puesto un amparo, o sea, hay muchos recursos legales, digamos, ¿no? También para la parte de la defensa, pero en este caso, bueno, pues gracias a la pericial se juntan, digamos, todas las pruebas, la pericial se hace juntando todo lo que ya existe en la investigación y entonces pues se puede, digamos, profundizar más sobre cómo sucedieron los hechos. Bueno, y en este caso estamos grabando el 29 de junio de este 2023 y justo hace unas horas nos informaba la doctora Mónica Luna que se logró esta sentencia condenatoria en el caso de Fernanda, 70 años, como ya nos decía Gloria, para el feminicida. Y bueno, pues el Ministerio Público reconoce la importancia para este caso, para lograr esta sentencia, justamente de, bueno, pues haber aportado estas pruebas periciales desde la antropología aplicada. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de hoy. Estamos hablando precisamente de este laboratorio de antropología aplicada para la atención de la violencia feminicida. Continuamos. 6 mesas integran el primer coloquio de Ciencias Sociales del Colegio de San Luis, un espacio que pretende ser un intercambio entre estudiantes de distintas áreas del conocimiento. Los temas de las mesas presentadas en el coloquio van desde la diplomacia global, las relaciones internacionales y la política exterior, la historia, las políticas públicas y la ciencia política, la antropología, la literatura hispanoamericana y los retos y desafíos en la gestión del agua en el país. Cada una de estas mesas pretende generar un diálogo académico entre los estudiantes y profesores que se acerquen y participen en el primer coloquio de Ciencias Sociales que proponen los estudiantes del Colegio de San Luis. Recuerde que la fecha límite de recepción de resúmenes es el día 25 de agosto y entre el 28 y el 29 de septiembre se estará desarrollando el evento en las instalaciones del colegio, un evento hecho por los estudiantes y para los estudiantes. Recuerde buscar más información en nuestras redes sociales del Colegio de San Luis y el sitio web del Corso. Tristemente, el asunto de la violencia feminicida se ha vuelto parte, ya decía yo, de la realidad cotidiana de miles de mujeres en nuestro país. Y bueno, pues San Luis Potosí no escapa a este contexto. El laboratorio que se ha abierto desde el Colegio de San Luis tiene justamente la intención de ser un elemento que extienda estas redes de apoyo, de información. Muchas mujeres no saben que ya está en el marco legal esta posibilidad de solicitar estas pruebas periciales y que pueden abonar a resolver de la mejor manera uno de estos casos de violencia contra las mujeres. Así que bueno, pues precisamente por eso estamos hoy aquí, para ir dando información. Cada día que hacemos un programa con estos temas, pues tienen justo esa intención de que le sirva a usted, de que este conocimiento que se construye desde las paredes del Colegio de San Luis salga y tenga esta utilidad social. Samantha, cuéntanos un poco qué alianzas han construido a partir del trabajo del laboratorio y, bueno, pues algunos resultados que ya tengan. Sabemos que es muy poco el tiempo desde que iniciaron, pero bueno, creo que tienen ya muy buenos resultados. Sí, así es. Y bueno, aunque el laboratorio existe institucionalmente, digamos, desde hace relativamente poco, pues el trabajo que se viene realizando de ahí pues tiene muchos años, ¿no? Entonces, precisamente, como lo decíamos en el bloque anterior, la intención de institucionalizar también está en esta parte de formalizar acuerdos, convenios, alianzas, relaciones entre diferentes organizaciones e instituciones. ¿Para qué? Pues para darle más, digamos, sustento y cuerpo a la labor que hacen las compañeras, ¿no? Y los y las especialistas en general en este tema. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en San Luis se tiene un convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que es la CEAV, que pues básicamente, ¿no?, canaliza y lleva también estos temas. Entonces nos permite o ha permitido que el laboratorio tenga un marco, un canal para poder recibir la solicitud de estas periciales y también poder elaborarlas en un marco institucional. En cuestiones también, hablando en áreas gubernamentales, comentábamos que se tiene también un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chiapas y ese convenio baja directamente a lo que es la Fiscalía contra Feminicidio de Tuxtla
y pues obviamente a todas sus subdirecciones, ¿no? Allá tienen esta fiscalía especializada y tienen diferentes subdirecciones y fiscalías de distrito, ¿no? Que trabajan este tema. Entonces, a partir de ese convenio es que también se está llevando a cabo pues el proyecto, ¿no? PRONACES, que lleva la doctora Luna como responsable técnica, y bueno, se ha permitido trabajar con algunos casos que tienen allá, que de hecho pues la doctora Mónica pues lleva trabajando con Chiapas ya varios años. Entonces, este convenio de colaboración permite trabajar en un marco institucional que da respaldo y que da también posibilidades a generar conocimiento desde otra área, ¿no? No nada más desde la antropología, sino también de cuestiones jurídicas, cuestiones sociales, cuestiones organizacionales dentro de este mismo programa, proyecto PRONACES, perdón. En cuestiones académicas, pues bueno, se colabora desde el Colegio de San Luis, ya institucionalizado con diferentes instancias, ¿no? Pero entre ellas aquí en San Luis, pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues es un área en la cual también se vincula y se está trabajando con ellos, y con el Foro Latinoamericano de la Antropología del Derecho se ha colaborado pues con seminarios en diferentes áreas, y sobre todo en esta parte que tiene que ver con producción y divulgación, ¿no? Del conocimiento, que al final ese es un reto, ¿no? que se tiene. Suele pasar que generalmente son los especialistas los que conocen el tema y le siguen dando vueltas al tema, y son los mismos y los mismos y los mismos. Entonces, la intención de generar estas alianzas y de que se generen más es precisamente abrir, ¿no? Y llegar a la población cuando lo necesite, ¿no? Que puede identificar que lo necesita y entonces buscar las instancias de apoyo, ¿no? Es como este esfuerzo colectivo que se hace no nada más en este tema, sino en temas de violencia contra la mujer en general, de violencia en general, o de cualquier otro tema social, ¿no? Que uno pues puede estar de este lado académico o profesional, investigando y atendiendo, pero lo importante es que se haga pues extensivo, ¿no? Que al final la gente de a pie lo conozca, lo sepa, porque si no, bueno, pues el impacto real está allá, ¿no? Claro, son quienes padecen esta violencia, quienes se convierten en las víctimas, directas o indirectas. Y mencionabas al principio un tema de capacitación también, hay acuerdos y convenios, y es que me parece algo tan elemental, pero tan necesario también, porque generalmente pues son, no sé, desde los choferes del transporte público, por ejemplo, que para ellos es de manera natural, casi históricamente, así han heredado estos patrones de conducta, estas frases que son ofensivas y que ellos no lo ven así. ¿Por qué? Porque eso les enseñaron, porque eso aprendieron, porque así viven. Y esta capacitación, sensibilización, ustedes ya la están realizando a través de varios convenios, de varias instancias. ¿Cuál es la importancia de capacitar a la gente de muchas instancias o con quienes han trabajado, por ejemplo, Gloria? Pues particularmente ahorita los aspectos de capacitación han estado dirigidos al funcionariado público que se dedica a los temas de investigación, como son ministerios públicos, todas las personas que conforman también la trilogía investigadora que plantea el sistema penal acusatorio, que son policías de investigación, ministerios públicos o fiscales, ¿no? Y las personas que están involucradas en esta parte, y bueno, peritos, ¿no? Porque aunque la perspectiva de género es un tema que ya se habla mucho, que parece que fuera muy conocido, que hay marcos normativos que los obligan a aplicarlas, etcétera, de lo que nos damos cuenta es que discursivamente yo puedo decir lo que es la perspectiva de género, pero cuando voy a hacer un proceso de investigación, pareciera que hay como una brecha en poder aplicar esos conocimientos ya a la hora de estar haciendo el trabajo que le corresponda a cada, digamos, a cada actor que hace las investigaciones, ¿no? Entonces, ahorita sobre todo hemos capacitado pues a estas personas de la Fiscalía, sobre todo en la Fiscalía de Chiapas, y también tenemos programadas capacitaciones para antropólogas y antropólogos, ¿no? También ha llamado la atención que pues uno piensa que hay más personas ya con la formación sobre la disciplina antropológica y que entonces se pueden involucrar en este tipo de periciales. Sin embargo, nos damos cuenta de que no, hay muy pocas antropólogas y antropólogos que saben hacer periciales con perspectiva de género en casos de feminicidio o de violencia feminicida. Entonces también parte de las actividades del laboratorio es poder pues transmitir esta información para que cada vez haya más profesionistas que pueden integrarse a este tipo de trabajo. ¿Hay laboratorios de este tipo en otras partes de México? Perdón mi ignorancia. No, es el único en su tipo. ¿Este es el único? Sí.
Wow, creo que tienen mucha chamba y mucha gente que capacitar. Es que me estoy imaginando, por ejemplo, y con todo respeto lo digo porque seguramente serán, no sé, no todos, obviamente no queremos generalizar, pero estoy pensando en un ministerio público que toda su vida estuvo atrapado en esta lógica machista, misógina, o los policías ministeriales, ¿no? También que tienen, pues, muy arraigados ciertos lenguajes, ciertas formas de conducir sus investigaciones, y de pronto tener que enfrentarse con conceptos que tienen que ver con la perspectiva de género. ¿Se han topado con algunos casos así que digas, pues parecía que ya estaba superado, que ya estamos en el siglo XXI, pero nos regresamos súbitamente a los 80, 90, 70 o más? Sí, al contrario, en su mayoría prevalecen, digamos, como tanto a nivel personal de los funcionarios o de estas personas que hacen investigación, sus propias, digamos, limitaciones en cuanto a la comprensión de algunos conceptos, pues sus propios roles, estereotipos que tenemos arraigadas, pues todas las personas, y hay que aprender un poco a desmontar, ¿no? Algunos de estos aprendizajes. Y por otro lado, a la hora ya de aplicar en el trabajo, sí es complicado porque es un cambio de perspectiva también, ¿no? No podemos decir que todos lo hagan mal o les cueste mucho trabajo, pero sí cuesta trabajo porque el feminicidio como tipo penal precisamente viene de un concepto que es antropológico. El feminicidio como tal es un concepto que nace de la antropología y habla pues precisamente de toda una complejidad que tiene que ver con cómo se da la violencia contra las mujeres, la violencia extrema y pues el feminicidio, ¿no? Y entonces los ministerios públicos, en las facultades de derecho, etcétera, les enseñan a hacer las cosas pues de manera muy técnica, ¿no? O sea, tiene una forma de trabajar que es muy cuadrada, es muy técnica, y ha costado mucho trabajo, por ejemplo, entender la diferencia entre homicidio y feminicidio. Todavía dicen, ay, bueno, pero ya la mataron, era mujer, es un homicidio doloso, ¿no? Le ponemos ahí que es agravante el que fuera mujer y ya. Y no, estamos hablando de un delito completamente distinto porque habla de un modelo de sociedad que está diseñado y que favorece y naturaliza y normaliza la violencia contra las mujeres. Y entonces el poder hacer que digamos, estas trilogías investigadoras, todas las personas que están involucradas y también los juzgadores entiendan esta diferencia y la puedan observar a la hora de hacer su trabajo, sí es algo que ha costado trabajo. Definitivamente creo que hay muchos avances, también dependiendo del lugar. Siempre también algo que decimos, bueno, pues es que es algo que todos están o estamos aprendiendo. Creo que hay en algunos funcionarios mucha disposición, en otros hay mucha resistencia, se encuentra de todo, pero sí definitivamente la capacitación todavía es un trabajo que viene pues muy arduo para lograr pues sí, como incorporar la perspectiva de género, no solo como un discurso, sino como una práctica para la investigación. Y una práctica cotidiana, ¿no? Ajá, y juzgar los casos. Y es que a veces no necesariamente son culpables de lo que aprendieron o de lo que aprendimos históricamente, pero sí somos responsables de los nuevos aprendizajes y de las nuevas, de la voluntad de desmontar eso que aprendimos para reaprender estas nuevas perspectivas. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de hoy. Estamos comentando en torno a este laboratorio que, bueno, pues ya vimos, es único en su tipo. Pensé que en Chiapas había uno, pero bueno, desde aquí más bien se da el servicio a Chiapas. Sí. Hacemos una pausa y regresamos.
pues llegamos al último bloque de este programa y la verdad es que es un tema muy serio, muy delicado, pero creo que también es importante que lo hagamos visible, que lo sigamos platicando. Ya decíamos hace rato la importancia de la divulgación, de que no se queden todos estos conocimientos entre el círculo de expertos, sino que se salga a las casas, a los hogares, a las primarias, a las secundarias, a las prepas, a la universidad. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos que tarde o temprano podríamos estar involucrados en este tipo de situaciones y tenemos que tener ya una preparación, una formación, cómo entender, cómo explicar esta perspectiva de género, esta necesidad de ver a las mujeres desde otra mirada, no de la que aprendimos quizá de nuestras abuelas, de abuelos o de nuestros padres, en fin. Hay muchos retos, sabemos, pero bueno, cuéntanos, Gloria, ¿cuáles son algunos de estos retos? Ya nos comentabas algunos, pero digamos en términos generales, y luego ya los podamos particularizar si nos alcanza el tiempo, para el acceso a la justicia de víctimas directas e indirectas en casos de feminicidio y violencia feminicidia, y qué aporta la antropología a estos retos desde la academia. Sí, bueno, creo que la parte de los retos más importantes, pues esto que hablábamos antes, ¿no? Que las instancias que se dedican no solo a la investigación, sino a juzgar este tipo de delitos, apliquen la perspectiva de género, que la conozcan bien, que se adentren también en sus propias revisiones de lo que aprendieron, de lo que les atraviesa, ¿no? Porque bueno, estar hablando, por ejemplo, es que ¿por qué les dicen feminicidas? Bueno, porque esos son, ¿no? Entonces a veces es algo como muy fuerte y como que molesta, incomoda, entonces también esa revisión profunda de qué le pasa a cada quien con este tema de la violencia y sobre todo de la violencia extrema. Por otro lado, también lo decíamos, pues que haya cada vez más profesionales de la antropología que sepan aplicar pues su trabajo en este tipo de casos, si bien pues son casos muy fuertes, pues a veces los antropólogos, las antropólogas decidimos pues estudiar mejor el ritual o la fiesta, las ¿no? danzas. O las danzas o la cuestión del agua o ese tipo de cosas, pues definitivamente es un tema que es necesario y pues es algo que platicamos también nosotros en el laboratorio, pues es que no es que nos guste estar en estos temas, ¿no? Pero lo vemos necesario, lo podemos hacer y aparte le hallamos una utilidad práctica a la antropología que no sea solo precisamente esa generación de conocimiento que de por sí hace, sino realmente una aplicación práctica, una incidencia, ¿no? Digamos directamente en la sociedad. Entonces, bueno, así de manera general son los retos a los que nos enfrentamos más y bueno, ya específicamente pues hay un montón ahí adentro, ¿no? Adentro de cada uno de ellos pues hay muchos pequeños retos. A ver, retos. menciónanos algunos, por ejemplo. Por ejemplo, pues a la hora de estar dando una capacitación, que los hombres digan, no, pero es que también hay hombres que son asesinados por las mujeres, también hay violencia contra los hombres, ¿no? Entonces empezar. ¿Qué contestas frente a eso? A mí eso me desespera y a veces me he quedado trabada del coraje, pero a ver, ¿tú qué contestas? Bueno, sí da coraje, pero lo que hacemos pues es volver a explicar, ¿no? Cómo es la sociedad, cómo es este modelo de sociedad, por qué estamos basados en una cultura patriarcal y que definitivamente sí, pues seguramente hay hombres que son violentados, pero las mujeres no asesinan a los hombres por el hecho de ser hombres y basados en esas razones de género, ¿no? Regularmente eso lo hacen los hombres con las mujeres y hay una explicación precisamente sociocultural de por qué sucede eso, ¿no? Entonces está reiterando pues muchas veces lo mismo, ¿no? A veces con la doctora Moni estamos así como, bueno, ¿y qué? Cambiémosle un poco, ¿no? A la presentación, a la capacitación, ya digamos otra cosa distinta. Pues no, porque tenemos que estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo, porque sigue habiendo personas que se ponen, digamos, en este lugar, ¿no? También con los juzgadores, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer una defensa en juicio. Con los jueces. Con los jueces, con las defensas, regularmente, bueno, la defensa pues es su papel, ¿no? Pero regularmente lo que se ataca de las periciales es si nosotras tenemos la suficiente experiencia para presentar ese trabajo, acreditar que realmente podemos hacerlo, que si cuántos periciales hemos hecho y cuánto tiempo. A veces no nos preguntan nada del caso, nos preguntan solo cuestiones que tienen que ver con nuestra capacidad como mujeres para poder hacer ese trabajo. Nos preguntan si la antropología es una ciencia exacta, si los resultados que estamos presentando se pueden tomar como
como veraces para la investigación. Como Y intentando entonces, descalificarlas. Sí, todo el tiempo intentando descalificar el trabajo y la propia pericial. Y es como regresar a los marcos normativos, a los protocolos, es como no lo estamos inventando nosotras, esto es su obligación. Y bueno, también por eso se habla del feminicidio como una situación de la violencia contra las mujeres, pero también es una violación a los derechos humanos, porque precisamente por cómo están conformadas las instituciones del Estado, regularmente son omisas en atender de manera adecuada, investigar con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género. No sé si sea posible que nos mencionaras cuáles son estos mencionaste 7 elementos. Razones de género. 7 razones de Las género. 7 razones de género. Sí, bueno, ahí va. Si quieres así muy rapidito para así, entenderlas. intentando echar memoria, porque el Código Penal Federal lo trae de una manera y cada código estatal lo tiene de otra. Entonces, como trabajamos en Chiapas y en San Luis, Sí. luego ahí se me confunden las tres, pero bueno, son generales y son las mismas. La primera es que haya habido una relación sexoafectiva entre la víctima y la persona que puede ser responsable. La segunda es que haya cualquier tipo de violencia sexual, digamos en lo que se encuentra del hecho del delito. La tercera es que haya habido cualquier tipo de amenazas previas a la privación de la vida. Otra es que haya habido cualquier tipo de violencia física, sexual, económica, patrimonial, psicológica, que se pueda acreditar de alguna manera entre la víctima y quien pueda resultar responsable. Otra es que la víctima presente lesiones infamantes o degradantes, es decir, el extremo de la violencia, que son muchos golpes, pre-mortem y post-mortem también. A veces la violencia no solo es antes de la muerte y en el hecho de haber cometido el asesinato, sino también después de la muerte, el tratamiento de los cuerpos después de la muerte, y eso es algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis, porque ahí entran conceptos como el tratamiento de los cuerpos como si fueran basura, ¿no? Aquí viene otra razón de género, que es que el cuerpo haya sido arrojado, dice arrojado o como dejado tirado, así como si fuera basura en algún lugar público, ¿no? Que también lo hemos encontrado en lugares privados, como el caso de Fer, ¿no? La forma en que su feminicida trató su cuerpo, aunque no era un lugar público, le decíamos nosotras al juez cómo podíamos acreditar esa razón de género en función de cómo había tratado el cuerpo, aunque no estuviera en un lugar público. La enterró, le puso escombro encima, ¿no? En el siempre hay patio. cuestiones así, al lado de un canal de aguas negras, donde hay un montón de basura, así dejan los cuerpos. Entonces, y que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad previo a la muerte. Son las 7 razones de género. ¿Con cuáles situaciones te has encontrado tú institucionalmente y qué crees que sea como lo más urgente quizá en asuntos de política pública? Pues mira, justo desde la mirada de política pública y organizacional, también un reto importante en general, ¿no? En México nos topamos con imaginario de faltan recursos, ¿no? Pero no son solamente recursos presupuestarios, o sea, faltan recursos materiales, recursos humanos, tiempo, ¿no? O sea, muchas veces... Sí, voluntad, pero por ejemplo nos hemos topado el caso particular de la Fiscalía en Chiapas, es muy sui generis, o sea, yo cuando lo veo, hay gente que verdaderamente tiene ganas, ¿no? Tiene voluntad, pero no tienen con qué trabajar, ¿no? O sea, a lo mejor no tienen el conocimiento, no ha sido suficiente la comprensión, ¿no? De la perspectiva de género, no tienen el material tampoco, ni los recursos para moverse. Chiapas es un estado muy grande, entonces no hay suficiente personal, no hay tiempo tampoco para moverse, quien atienda. Muchas veces quienes responden, ¿no? Son otras fiscalías que no tienen el conocimiento, entonces cuando llegan y abren el caso, pues se encuentran con un montón de deficiencias, no se dio el tratamiento adecuado, no se siguieron los protocolos como se tenían que seguir, entonces eso va dificultando, ¿no? El proceso de procuración de justicia. Entonces desde la mirada de política pública también está esa parte, ¿no? De homologar procesos y hacerlos extensivos a otras partes, a otras fiscalías, a otras entidades e instituciones que forman el aparato de justicia aquí en México,
para que tengan ese conocimiento y lo puedan llevar a cabo, lo puedan aplicar, porque muchas veces cuando ya acá las compañeras pueden recibir el caso y dices, bueno, es que falta esto y esto y esto y esto y esto, pues a quién le faltó, ¿no? Y bueno, ya van haciendo el rastreo y ya tampoco tiene tanto sentido, porque muchas veces ya se cumplieron los periodos de meter pruebas, porque ya la evidencia ya no existe, entonces ya no puedes reconstruir el caso hacia atrás con evidencia. Y por eso es tan importante la labor de las compañeras, ¿no? Porque tienen que ir echando mano de otras herramientas para reconstruir contextos de cosas que se pudieron haber hecho desde un principio con las pruebas y el conocimiento suficiente. Creo que el dato que nos daban ahorita es una evidencia, pues a lo mejor muy pesimista, ¿no? De que sea el único laboratorio en su tipo en todo el país, pese a esta realidad de feminicidios que vivimos en México. Quiero agradecerles a las dos que nos hayan acompañado. Las invitamos para que vuelvan, por favor, porque este tema tiene todavía mucho de dónde abordar, que informar y que compartir. Gloria Mejía, gracias. Muchas gracias. Gracias, Samantha Costa. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que lo estrenamos los martes el programa a través de 9TV. Ya mañana está disponible, mañana miércoles en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Y bueno, pues a través de la página del colegio está ahí el contacto con el laboratorio y también en sus redes sociales. Y en las redes sociales del colegio también compartimos ahí los contenidos que los pueden llevar a seguirlas de manera especial. Así que bueno, pues ya lo sabe, pase la voz, consulte la información y esto será de mucha utilidad para nosotros desde el Colegio de San Luis, pero seguramente también por ahí para la vida de alguien que puede estar en peligro. Gracias, pásela bien, a Solidia Juache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colsan, en colaboración con otras instituciones, realizará el taller de verano Patrimonios y Manifestaciones Culturales de San Luis Potosí, del 11 al 14 de julio en modalidad presencial. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. Te invitamos a la siguiente conferencia de la historia económica en México, siglos XIX y XX, con el tema La industria petrolera en México. Trabajo, Salud y Vivienda, 1911-1938. El 13 de julio a las 19 horas, en el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Se encuentra abierta la convocatoria del primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales, a realizarse el 28 y 29 de septiembre de 2023 en las instalaciones del Colegio de San Luis. Tienes hasta el 25 de agosto para enviar tu resumen. Consulta los requisitos en nuestra página web. También está abierta la convocatoria del primer coloquio internacional Encuentros y experiencias en la investigación, incidencia y el acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidio en México y América Latina. Tienes hasta el 25 de agosto del 2023 para enviar tu propuesta. Revisa los requisitos en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.